Daniel Román, un capitán del ejército de 51 años, regresó a casa tras una misión y encontró a su hija durmiendo en el suelo de la cocina. Cuando descubrió que su esposa, la madrastra de la niña, la había obligado a ello, decidió devolverle el golpe con la misma moneda o incluso peor. El capitán Daniel Román no veía la hora de llegar a casa. Había estado fuera del país durante más de 8 meses y no siempre podía mantener contacto con su familia. Había servido 4 veces en Afganistán hasta que las tropas estadounidenses fueron retiradas permanentemente. Daniel era un oficial condecorado y respetado entre sus compañeros y amigos. Siempre decía que sus subordinados en Afganistán eran su segunda familia. Pero Daniel ya tenía más de 50 años y con el paso del tiempo sentía cada vez más nostalgia por su verdadera familia. Cumplía con su deber, pero ya no tenía la misma disposición para estar lejos de su esposa Margaret, su hija Caroline y sus hijastros Alisa y Henry durante tanto tiempo. Cuando se casó por segunda vez, Caroline, su hija biológica, tenía solo 3 años. Y Margaret ya tenía 2 hijos mayores, a los que recibió con los brazos abiertos en su hogar. En su última misión en Afganistán, la comunicación por teléfono o internet era muy inestable. A veces, solo podía conformarse con una videollamada de pocos minutos. En una de esas llamadas, Daniel avisó que estaría fuera hasta la retirada de las tropas de Afganistán. Sin embargo, lo liberaron 2 meses antes de lo previsto y regresó a su país muy feliz. Ahora conducía de vuelta a Florida, donde estaba su casa. No podía creer que pronto volvería a ver a sus hijas, su hijo y su esposa. No avisó que llegaría antes. Quería darles una sorpresa, pero no imaginaba que él sería quien se quedaría sin palabras al llegar. Al estacionar el coche, Daniel ni siquiera se molestó en tomar las maletas. Era temprano y se acercó a la puerta principal con los ojos llenos de lágrimas y una gran sonrisa en el rostro. Llamó a sus hijas y a su esposa, pero no escuchó ningún ruido dentro de la casa. «Querida, soy yo, volví», gritaba mientras buscaba las llaves. Como no obtuvo respuesta, miró hacia el garaje y no vio ningún coche además del suyo. ¿Habrían salido? Bueno, si no estaban en casa, tendrían una gran sorpresa al regresar. Lo encontrarían dentro, viendo televisión en el sofá con una cerveza al lado. Cuando finalmente logró abrir la puerta principal, llamó a todos de nuevo, pero nadie respondió. La casa estaba demasiado silenciosa. Volvió a llamar y, después de unos segundos, escuchó una voz muy débil responder: «Papá, estoy aquí». «Caroline, ¿dónde estás?», gritó de vuelta. La voz sonaba tan débil que preocupó al oficial. Sabía que era Caroline, pero su hija era una persona alegre y habladora. No era común que hablara con una voz tan apagada. Recorrió el pasillo principal de la casa, revisando cada habitación. No había nadie en ninguna de ellas. Llegó entonces a la cocina, cuya puerta parecía cerrada con llave. Tuvo que forzarla con toda su fuerza para abrirla. Caroline estaba allí, llorando. Corrió hacia él y lo abrazó. La niña sollozaba y solo agradecía que él estuviera de vuelta. «Te extrañé tanto, tanto», decía. Daniel no tenía idea de qué estaba pasando. Había servido fuera del país otras veces, incluso por periodos más largos, pero nunca había regresado y encontrado a su hija en ese estado, ni siquiera cuando era muy pequeña. Mientras abrazaba a Caroline, notó que había un colchón en el suelo de la cocina. En ese momento, la apartó de su pecho y preguntó por qué estaba allí. «¿Estás durmiendo aquí, Caroline?», dijo Daniel. La niña quería decir algo, pero no podía. Se atragantó y volvió a llorar, balbuceando palabras. El padre la abrazó nuevamente y le pidió que se calmara. «Ay, papá, ay, por favor», dijo la niña, gimiendo y con cara de asustada. Daniel esperaba una celebración al llegar y ahora estaba confundido y comenzando a sentir miedo. Entonces, usó la voz de mando que había aprendido en el ejército para pedirle a su hija que se calmara y explicara claramente qué estaba pasando.
Empieza explicándome por qué estabas encerrada en la cocina. ¿Y por qué hay un colchón aquí?, preguntó en tono serio. Caroline sollozó una vez más y se recompuso. Luego dijo: ¿No lo ves? Tú te vas otra vez y me quedo aquí, con ellos, sola. Daniel aún no entendía, pero abrazó a su hija y le dijo que su misión había terminado, que no se alejaría de ella nunca más y que incluso había regresado antes de lo previsto. Pero, por favor, basta de esto. Cuéntame qué pasó contigo, pidió el padre. Y entonces la niña comenzó a relatar la historia. Hace 6 meses, Caroline contó que su hermanastra, Alisa, comenzó a quejarse de tener que seguir compartiendo una habitación con ella. Cuando Daniel se casó con Margaret, ella y sus 2 hijos se mudaron a la casa del oficial militar. Henry tendría una habitación para él solo, mientras que Alisa compartiría la suya con la pequeña Caroline. En aquel entonces, Alisa aún era pequeña y estaba muy emocionada con la idea de tener una hermanita. Estaba encantada con compartir la habitación con la menor de la familia. Decía que cuidaría de Caroline y la vería crecer de cerca. Durante casi toda la infancia, las 2 se llevaron bien, con solo los desacuerdos habituales y naturales de quienes viven bajo el mismo tejado y en la misma familia. Fue solo en la adolescencia cuando la individualidad de Alisa afloró y la joven sintió que necesitaba más privacidad y espacio. Tener a su hermana en la misma habitación la molestaba. A veces, Alisa tomaba sus cosas y se iba al baño solo, para no compartir el espacio con su hermana, pero su verdadero deseo era que Caroline se fuera de allí. En los últimos años, las quejas de Alisa se volvieron más frecuentes y la joven se volvió cada vez más amarga con Caroline. En las primeras 2 misiones de Daniel fuera del país, su hija y su hijastra eran niñas y no habían tenido peleas serias por la habitación. En la tercera misión, ya eran mayores. Un día, Alisa aprovechó que no había nadie en casa y decidió quedarse en su habitación con su novio. 15 minutos después, Caroline llegó sin avisar y entró en la habitación, sorprendiendo y avergonzando a la pareja. Caroline no esperaba encontrar a nadie y no quería interrumpir nada, así que se quedó muda al ver a su hermana y su novio solos. «Ay, lo siento, Alisa», balbuceó la menor, sonrojada de vergüenza. «No sabía que había alguien aquí. No me dijiste nada». Alisa se enfureció, se lanzó contra su hermana, gritando que debía tocar la puerta antes de entrar y dejar de arruinarle los momentos. Caroline respondió que no sabía que ella estaría en casa y que, además, la habitación también era suya y tenía derecho a entrar cuando quisiera. Alisa se puso roja de ira y gritó: «Tener que vivir contigo es lo peor que me ha pasado. Ojalá desaparecieras de aquí». Caroline bajó las escaleras corriendo y llorando. Se hundió la cara en los cojines del sofá, gimiendo, muy herida por las palabras de su hermanastra. Aunque habían tenido desacuerdos y sabía que Alisa quería más espacio, nunca la habían tratado así. Cuando Margaret llegó minutos después y vio a la niña llorando, Caroline no mencionó que Alisa estaba con su novio en la habitación, solo explicó que habían peleado y que Alisa quería que desapareciera de su vida. Caroline esperaba que Margaret hablara con su hija, pero la mujer solo suspiró y dijo: «A veces también quisiera que ustedes desaparecieran, como tu padre», y salió de la sala sin dar más explicaciones. Caroline se quedó muy confundida, y solo con el paso de los días, ese sentimiento de sentirse fuera de lugar se alivió. A partir de ese día, las 2 hermanastras nunca volvieron a hablar como antes. Cuando Daniel estaba en casa, se trataban con cortesía. Cuando él se ausentaba, Alisa era fría o simplemente ignoraba a Caroline. La niña nunca le había contado nada de esto a su padre porque creía que él, como capitán del ejército, ya tenía demasiadas responsabilidades. Tenía su familia militar que comandar, como siempre decía, y su familia del corazón. Además, Caroline pensaba que todos esos problemas con su hermana podían resolverse sin la intervención de su padre. Pero Caroline estaba equivocada, como pronto se descubriría. Cuando Daniel Román fue a Afganistán por última vez, todo llegó al límite. Henry, el hijo mayor de Margaret, decidió viajar con su novia y dejó claro a todas las mujeres de la casa que no quería que nadie usara su habitación.
Todas sus cosas seguirían allí hasta su regreso. Sin avisar a nadie, cerró la habitación con llave y se llevó la única copia. Ni siquiera Margaret tenía acceso. Por su parte, Alyssa no esperó ni una semana para intensificar sus críticas abiertas contra Caroline. Quería la habitación solo para ella y punto. Pero no tengo dónde dormir, cambiarme ni nada, intentó argumentar Caroline. Arréglatelas, duerme en el sofá. Yo llegué primero aquí, es mi derecho, respondió su hermana. Por Dios, Alyssa, ¿por qué me tratas así? Éramos amigas, replicó Caroline. No te soporto más pegada a mí. Quiero mi espacio, mis cosas, mi espejo. Es un infierno no tener nada de eso por tu culpa, gritó Alyssa para que toda la casa la oyera. A gritos, comenzó a sacar la ropa y los objetos de su hermana de la habitación y los arrojó al pasillo. El ruido de esa pelea atrajo la atención de Margaret, que subió las escaleras corriendo. Alyssa me está echando de mi propia habitación. Margaret, por favor, ayúdame, suplicó la niña, pero Margaret solo miró a su hija biológica y dijo: no me voy a meter en las peleas de ustedes dos. Ya son grandes y pueden resolverlo solas. Al escuchar eso, la decepción se reflejó en el rostro de Caroline, mientras Alyssa reía sarcásticamente. Estaba siendo cruel y lo disfrutaba. Caroline suplicó que Margaret abriera la habitación de Henry para que pudiera quedarse allí, pero la madrastra respondió que no iba a discutir con su hijo y que, aunque quisiera, no tenía la llave. A Caroline no le quedó más remedio que intentar dormir en el sofá durante las semanas siguientes, lo que le provocó un terrible dolor de espalda. Varias veces pensó en contarle a su padre lo que estaba pasando, pero Margaret la disuadió, diciendo que Daniel estaba en una misión en un país extranjero, con 1000 ocupaciones y peligros a su alrededor. ¿De verdad crees que es justo preocupar a tu padre con estas tonterías mientras su vida está en riesgo? Deberías resolver esta situación sola y demostrarle que no eres débil, Caroline, le dijo la madrastra. Ese día, la niña lloró mucho, se sentía inútil y débil, sin entender por qué estaba pasando por eso. Extrañaba enormemente a su padre y no tenía autoridad para enfrentarse a nadie en esa casa. Lo necesitaba, pero él estaba lejos y muy ocupado. La niña no se sentía con derecho a ser una carga más para el capitán. Daniel escuchaba ahora el relato de Caroline con una mezcla de repulsión y culpa. Cuando se casó con Margaret y comenzó a convivir con Alyssa y Henry, siempre los había tratado como si fueran sus propios hijos. Daniel era un capitán del ejército. Sí, era estricto, pero leal a las personas que amaba. Sabía que podrían surgir disputas entre las niñas, pero no imaginaba que hubieran llegado a ese extremo. Más aún, no entendía cómo su esposa no había hecho nada para remediar la situación en su ausencia, y se sentía culpable por no haber notado nada de esto bajo sus narices. ¿Y dónde están Margaret y los otros ahora?, preguntó a Caroline finalmente. La niña respondió que habían viajado hace 4 días para celebrar el cumpleaños de Alyssa en la playa, donde se encontrarían con Henry. Pero era un evento exclusivo para la familia de ellos, ya que el ex esposo de Margaret, padre de Alyssa, también estaría allí. Por eso, Caroline estaba durmiendo en la cocina. Margaret me dejó aquí, encerrada. Hay unos sándwiches para comer y lo que quedó en la nevera. Dijo que me encerraría para que no tocara las cosas de Alyssa ni intentara recuperar mi habitación. Grité, pero nadie vino. El teléfono sonó en la sala, pero no podía salir a contestar. Terminó la niña, dejando que todas las lágrimas volvieran a salir de sus ojos. Entonces, escucharon a alguien llamando desde la puerta de la sala. Daniel fue a ver quién era, y encontró a una mujer de casi 50 años al otro lado. Querida, soy yo, Fiona, se presentó. Daniel no sabía quién era Fiona, pero Caroline informó que era una vecina que se había mudado a esa calle hace 4 meses. Fiona era muy amable y atenta. Había conocido a Margaret y le parecía muy extraño que la menor de la casa durmiera en el sofá. Desde entonces, siempre que pasaba por la casa o se encontraba con Caroline, preguntaba si todo estaba bien y si necesitaba algo.
Daniel abrió la puerta y se presentó como el esposo de Margaret y padre de Caroline. La mujer traía un plato cubierto en las manos. Hola, soy Fiona, su nueva vecina. Hace tiempo que no veía coches en el garaje, pero escuché ruidos. Intenté llamar, pero nadie contestó. Ahora que vi un coche aquí, decidí traer esta comida para Caroline. ¿Está ella? Daniel se dio cuenta de que las intenciones de la mujer eran buenas y la dejó entrar. Al ver a Caroline despeinada, con los ojos rojos de tanto llorar y con un aspecto frágil y débil, Fiona corrió a abrazarla, preguntando qué había pasado. Padre e hija le contaron todo. Fiona dijo que había pensado varias veces en llamar a los servicios sociales porque sabía que algo estaba ocurriendo, pero temía involucrarse sin estar segura y empeorar las cosas. Después de todo, la niña nunca le había dicho nada. Mientras conversaban, Caroline comía lo que la vecina había traído. Era la primera vez en varios días que podía disfrutar de una comida de verdad. Daniel agradeció la preocupación de Fiona y aseguró que ahora todo se resolvería. Cuando la mujer se fue, él comenzó a pensar en qué haría con Margaret y sus hijos. 2 días después, Margaret regresó a casa junto con Alisa y Henry. Al llegar, no pudieron estacionar el coche en el garaje. Había 3 colchones en el césped frente a la casa, incluido el del matrimonio. También estaban esparcidos por la entrada varios objetos y ropa que pertenecían a Margaret y sus hijos. Al ver eso, se quedaron en shock. Henry puso cara de estúpido, Alisa se tapó la boca y Margaret se enfureció, imaginando que todo eso era obra de su hijastra. Esa imbécil debe haberse liberado y hecho todo esto. Caroline, me las pagarás, gritó la mujer y entró a la casa con pasos firmes. Al abrir la puerta, no se encontró con la niña, sino con su esposo, que la esperaba tranquilamente sentado en el sofá, con la televisión encendida y una cerveza en la mano. Hola, Margaret, por fin llegaste. ¿Te gustó cómo arreglé la casa?, dijo él, sin alzar la voz, pero con una expresión severa en el rostro. Margaret no esperaba verlo allí y quiso saber cuándo había llegado. Me liberaron antes de la misión y decidí sorprender a mi familia. Pero cuando llegué, creo que fueron ustedes quienes me dejaron una sorpresa. No, y no una muy agradable, dijo él. Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. Intentó hablar, pero se trabó con las palabras, así que Daniel Román la interrumpió. Ya sé todo lo que pasó aquí mientras estaba fuera del país. No hay nada más que puedas explicar. Estoy muy decepcionado, Margaret. Contigo, con Alisa y con Henry. Personas que pensé que eran mi familia, dijo el capitán del ejército. No puedes hacernos esto, Daniel. Hablemos y resolvamos esto. No puedes echarnos así. ¿A dónde iremos?, cuestionó la mujer. El esposo entonces informó que Caroline estaba de vuelta en su habitación, y respecto a los otros 3, dejó claro que no estaba echando a nadie de la casa. Después de todo, ¿qué clase de hombre pensaban que era? Caroline pasó 4 días durmiendo en la cocina, así que ahora, ustedes pondrán los colchones en el garaje y dormirán allí. Creo que es lo justo, dijo. Alisa y Henry comenzaron a gritar, diciendo que no harían nada de eso. Esto es absurdo, Daniel. ¿Vas a dejar a tu esposa y a tus hijastros fuera de la casa? ¿Te volviste loco?, dijo Margaret, defendiendo a sus hijos. La esposa que pensé que tenía era una mentira, y no daré una segunda oportunidad a alguien que me mintió todo este tiempo, respondió él. Daniel entonces usó el tono más autoritario que pudo y advirtió que la casa era suya, incluso antes de conocerla, y que todos habían traicionado su confianza al abandonar a su hija sola. Si no querían pasar unos días en el garaje, que se mudaran entonces. En ese momento, Alisa comenzó a llorar en el hombro de Henry. Margaret se dio cuenta de que era el fin de la línea, pero no se sometería a la voluntad de su esposo. Yara, verás, Daniel, te sacaré hasta el último centavo por esto. Te arrepentirás, gritó la esposa. No, no me sacarás nada más que sea mío, respondió Daniel con voz tranquila. Ya llamé a la policía y a mi abogado y les conté lo que le hicieron a mi hija. Incluso tenemos una testigo. Lo que hicieron es abuso y privación de libertad, Margaret.
Así que recojan sus cosas y váyanse de aquí antes de que la situación empeore para ustedes, dijo el hombre, dándose la vuelta para subir y quedarse en la habitación con Caroline, desde donde pudieron ver a Margaret, a Lisa y Henry recogiendo sus pertenencias, metiéndolas en el coche y marchándose poco después. En las semanas siguientes, Daniel se dedicó por completo a Caroline. Fiona, la nueva vecina, continuó visitando a la niña casi todos los días. Se esforzaba para evitar que Caroline sufriera por el trauma causado por lo sucedido. Poco tiempo después, se enteraron de que la denuncia presentada por Daniel había tenido efecto. Para evitar ir a prisión, Margaret tuvo que llegar a un acuerdo con un fiscal. Pagó una multa, estaría bajo la supervisión regular de una asistente social y debía cumplir cientos de horas de trabajo comunitario. Daniel pidió el divorcio y pronto se firmaron todos los papeles. A partir de entonces, sabía que no tendría más compromisos militares fuera del país y se dedicaría por completo a Caroline, quien era lo único que le quedaba de su familia. Pero Fiona seguía frecuentando la casa. A veces llevaba tartas y pasteles, otras veces platos de lasaña y pasta. Al principio, eran solo para la niña, pero pronto comenzó a cocinar también para Daniel. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba cocinando para los tres. Fiona y Daniel se acercaban cada vez más. Caroline volvió a ser una persona alegre y habladora, y no mostraba señales de sufrir por el trauma. Ella fue la primera en darse cuenta de que, tal vez, una nueva familia estaba comenzando a formarse. Si te gustó la historia, por favor deja un like y aprovecha para ver los otros videos del canal, probablemente también te emocionarán. Buena sesión y hasta el próximo video.